A lo largo de la historia hay ciertos principios que se repiten una y otra vez. A veces estos pueden resultar incómodos, sin embargo no dejan de formar parte de nuestra realidad y más vale ser consciente de los mismos, si es que queremos aumentar nuestras probabilidades de éxito en la vida, tanto para la ejecución como para nuestra protección. Por lo que si quieres saber algunos de estos principios que te ayuden a asimilar parte de la sabiduría del mundo en los ámbitos del éxito y el poder, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión traigo un análisis bastante particular, bastante especial. Vamos a tratar este tema del éxito y el poder con una de las obras que tiene más tiempo existiendo. Viene siendo precursor de libros como Las 48 Leyes del Poder, ya una obra muy famosa, y también nos ayuda a entender por qué tenemos que ser eclécticos en la información. En pocas palabras, este análisis te va a mostrar aspectos que son socialmente aceptables y otros aspectos que no lo son. Y no se trata que tú te conviertas en algo que no quieres ser, sino más bien que utilices esta información a tu favor, porque muchas veces hay que protegernos de personas que utilizan, digamos, este tipo de datos, este tipo de influencia, y pueden manipularnos. Entonces vale la pena que nosotros también estemos preparados. El libro en cuestión es El arte de la sabiduría mundial, un libro que se publicó por allá en 1647 y es un clásico que permanece en el tiempo sobre los patrones de comportamiento humano. Compuesto por 300 máximas breves pero brillantes, arroja luz sobre cómo vivir la vida, alcanzar el éxito y ganarse el respeto. Ha mantenido su vigencia a lo largo de sus casi 400 años de publicación, inspirando a personajes como Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Fue escrito por Baltasar Gracián y Morales y la edición que vamos a revisar fue la que se liberó en 1991. El autor fue un jesuita, escritor español del siglo de oro que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Entre sus obras destaca El Criticón, alegoría de la vida humana, que constituye una de las novelas más importantes de la literatura española, comparable por su calidad al Quijote o la Celestina. Es considerado precursor del existencialismo y de la postmodernidad. Influyó en la filosofía de Schopenhauer y Nietzsche. Sin embargo, su pensamiento vital es inseparable de la conciencia de una España en decadencia. Como se advierte en su máxima, floreció en el siglo de oro la llaneza, en este de hierro la malicia. Y esto es importante que lo tengas en el radar porque lo que el autor nos trata de explicar pues era la realidad de aquellos años, o por lo menos el contexto en el cual se vivían en aquellos años. Y esto, bueno, aunque el mundo ha cambiado y ha evolucionado, te vas a dar cuenta que los principios de alguna forma permanecen. Y como te dije inicialmente, no se trata que te conviertas en algo que no te quieres convertir, sino más bien que entiendas la información y lo utilices a tu favor. Y sobre todo también para que te protejas en caso de que las personas quieran sacar provecho de la misma. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: crear y alimentar amistades duraderas es la clave del éxito. Empecemos con una máxima tan sencilla como importante: tener amigos. Seguro que esto parece obvio, pero hay una razón por la que Gracián pensó que era importante incluirlo. Y es que las ventajas de tener amigos no son necesariamente tan simplistas como podrías pensar. Y como verás, la forma en que eliges a tus amigos tiene un gran impacto en tu lugar en el mundo. Gracián recomienda intentar hacer un nuevo amigo cada día, aunque solo resulte en un nuevo conocido y no en un futuro confidente. Es un acto importante. Si te resulta difícil, Gracián tiene un consejo.
La mejor manera de hacer amigos es actuar ya como su amigo. Aplica este principio a tus comunicaciones en persona o en línea para formar más eficazmente nuevas amistades. Ahora bien, aunque Gracián recomienda definitivamente echar la red, esto no significa que todas las amistades sean iguales. De hecho, debes tener cuidado al elegir en qué amigos confías más o con cuáles pasas más tiempo. Un factor a tener en cuenta es que suele haber dos tipos de amigos: los amigos del talento y los amigos del humor. Aunque puedes valorar a un amigo del humor por el entretenimiento que te proporciona, pasar tiempo con él puede tener consecuencias negativas. Esto se debe a que cuando se te observa en su compañía, los demás podrían asumir que tú también tienes ese valor humorístico, o como dice Gracián, sin rodeos, que eres un tonto. Para que esto no ocurra, asegúrate de rodearte también de gente con talento. Gracián llegó a pensar que si simplemente pasabas tiempo rodeado de gente más inteligente que tú, recibirías sobrenaturalmente algo de su inteligencia. Aunque ahora sabemos que eso no es cierto desde el punto de vista psicológico, no podemos negar que estamos influenciados e inspirados por aquellos con los que pasamos tiempo. Por ejemplo, tómate un momento para examinar las vidas de algunas de las personas más exitosas de la actualidad. La pregunta es, ¿qué tienen en común? Todos se relacionan con otras personas de éxito y, lo que es más, en muchos casos lo hacían antes de tener sus grandes resultados. Esto se debe a que si se cultiva una red de personas destacadas y con talento, se producen una serie de efectos en cadena. Uno de ellos tiene que ver con el aprendizaje. Cuando te encuentres con problemas o necesites consejo, tener una red de personas prósperas a tu alrededor significa que nunca te faltarán consejos o soluciones. El aprendizaje constante y la acumulación de experiencia significa que algún día tú también podrás compartir tus conocimientos con los demás. Así que ahora que sabes a quién debes buscar para que sea tu amigo íntimo, la pregunta sería, ¿cómo puedes cultivar esas amistades? Gracián presenta numerosos consejos sobre cómo hacerlo y nosotros vamos a repasar 3 de ellos. En primer lugar, no te aferres a tus puntos de vista con demasiada firmeza. A veces conceder un punto o aceptar que estás equivocado puede ser fundamental para mantener la relación y la posición social. Si eres demasiado duro en la defensa de todas tus posiciones todo el tiempo, tu reputación social se verá afectada. Ahora bien, esto no significa que tengas que ceder en todo. Sin duda, tienes opiniones existenciales y arraigadas que conforman el núcleo de tu identidad y ningún buen amigo debería esperar que las cambies. Pero cuando se trata de todo lo demás, no desperdicies demasiado capital social discutiendo con tus amigos. La segunda forma de mantener y profundizar las amistades es no hablar de uno mismo. Para algunos de nosotros esto puede ser difícil, pero como explica Gracián, hablar de uno mismo suele llevar a ser percibido como vanidoso o víctima. Esto se debe a que centrarse en uno mismo conlleva fácilmente a un excesivo autoelogio o bien autocrítica. Por último, el tercer principio para cultivar las amistades es evitar ser aburrido. Esto parece bastante obvio, pero para Gracián es clave para las relaciones sociales. Señala que cuando uno se relaciona con personas que están en la cima de su campo, no ser aburrido se vuelve aún más importante. Esto se da ya que las personas de éxito suelen estar muy ocupadas, lo que significa que se molestan aún más con las personas que consideran que les hacen perder su limitado tiempo. Así que esfuérzate por practicar la brevedad y la variedad cuando conversas con tus amigos. Como dice Gracián, lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Por otro lado, lo malo, si es breve, no es tan malo. Lamentablemente, incluso la mejor de las amistades a veces llega a su fin. Es en este tipo de situaciones donde hay que tener mucho cuidado.
Cuanto más cercano sea el amigo, peor será el futuro detractor si las cosas acaban mal. Así que ten cuidado a la hora de terminar con las amistades. En la medida de lo posible hay que ser amable y perdonar y evitar decir algo ofensivo que puede volverse en contra. Vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este punto número 1, el mensaje clave: tener amigos. Tenemos que buscar relaciones duraderas porque esto va a ser parte fundamental de nuestro éxito. Y dice algo importante: la forma en que eliges a tus amigos tiene un gran impacto en tu lugar en el mundo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer amigos? Simplemente actuando como si ya fuésemos, valga la redundancia, su amigo, ¿ok? Menciona por aquí algo importante: tenemos que tener cuidado también con quién compartimos la mayor parte de nuestro tiempo. En pocas palabras, no todos los amigos tienen el mismo nivel y existen dos categorías principales: los amigos del talento y los amigos del humor. Menciona por acá que tenemos que tener cuidado si es que siempre estamos buscando amigos del humor o amigos de entretenimiento, porque muchas veces vamos a ser de alguna forma juzgados en relación con las personas con las cuales nos relacionamos. En palabras más específicas, dice que estamos influenciados e inspirados por aquellos con los que pasamos la mayor cantidad del tiempo. Entonces, hay que tratar de balancear la fórmula y tener amigos de talento, porque esto genera, menciona por aquí, una serie de efectos en cadena. Y por un lado, todo se define con la cuestión del aprendizaje. ¿Qué tendríamos que entender entonces para ser mejores versiones o cómo cultivar este tipo de amistades? El autor nos da 3 tips o 3 consejos. Por un lado, no hay que aferrarnos a nuestros puntos de vista con demasiada firmeza. Es decir, tenemos que ser flexibles. No se trata de tener siempre la razón, sino más bien también tener puntos de vista u opiniones distintas, y está bien, y poder converger, digamos, de tal manera que no se trate de hacer siempre tu voluntad. Por otro lado, dice: mantener y profundizar las amistades es no hablar de uno mismo. En pocas palabras, dejar al ego de lado, también centrarte en la otra persona y mostrar qué te importa. Y el último punto viene siendo evitar ser aburrido. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos acceder, digamos, a personas que están a un mayor nivel, pues tenemos que tener cierta inteligencia social para acercarnos a ellas. En pocas palabras, estas personas están acostumbradas a ser celosas de su tiempo, también a distribuir, digamos, el poco tiempo libre que tienen con cierta cantidad de personas, y más vale que valga la pena hacia sus ojos compartir el tiempo con nosotros. Es por esto que nos sugiere que hay que esforzarnos por practicar la brevedad y la variedad cuando conversemos con nuestros amigos. Y algo que también vale la pena reforzar aquí, que muchas veces viene siendo una causa de problema y a la gente quizá le puede ser un poco controversial, y habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, todo dependerá de su propia historia, pero dice: cuanto más cercano sea el amigo, si la relación se termina, peor será el futuro detractor si las cosas acaban mal. En pocas palabras, esto es para protegernos. Muchas veces solemos ser demasiado abiertos, solemos contar demasiada información y no sabemos lo que puede pasar. Entonces aquí nos habla a que seamos más prudentes, manejarnos con cierta cautela y sobre todo pues no soltar todo de golpe simplemente sin saber que eso puede terminar. En pocas palabras, sé un poco reservado y sé más inteligente en relación a la información importante. Lo dejo hasta ahí para tu propia reflexión y trata de asimilar esta información hacia tu propio beneficio. No olvides la enseñanza de este punto número 1. Crear y alimentar amistades duraderas es la clave del éxito. Pasamos al punto 2, que nos habla de la reputación y dice: es importante construir y mantener una buena reputación. Ahora que has escuchado la opinión de Gracián sobre la amistad, vamos a sumergirnos en un tema relacionado. Muchas de sus máximas tienen que ver con la importancia de obtener y mantener una buena reputación. Hacerlo no es fácil, pero una vez que se tiene, hay que atesorarla. Y es que, si bien ganar una buena reputación es difícil, perderla puede ser muy fácil si no se tiene cuidado. Uno de los pilares de toda buena reputación es mantener el sentido del misterio en todo lo que se hace. Según Gracián, la reputación tiene que ver más con el sigilo que con los hechos. Esto se debe a que la gente tiende a admirar la novedad y la complejidad. Por eso, cuando hables de tu trabajo, por ejemplo, intenta mezclar siempre un poco de misterio. No cuentes tus pensamientos más íntimos, sino que deja un poco a la imaginación para que los demás
tengan que usar su propia mente para rellenar los huecos. Como explica Gracián, la gente valora las cosas difíciles. En una línea similar, es importante ocultar a los demás todo el alcance de tus habilidades. Aunque es útil que la gente conozca y respete lo que haces, debes evitar que adivinen lo bueno que eres en realidad. Por mucho talento que tengas en tu oficio, es probable que ganes más admiración si los mantienes ocultos a la gente en lugar de mostrar los límites superiores de tus habilidades. Y esto no solo se aplica a tus puntos fuertes, es aún más importante ocultar los puntos débiles. Todo el mundo tiene debilidades, por supuesto, pero las personas con más éxito son las que se ocultan con mayor eficacia. Esto no es casualidad. Cuanto más éxito tienes, más tienes que perder. Y cuando alguien de éxito fracasa públicamente, sus detractores descienden sobre él como una manada de lobos hambrientos. Pero no solo hay que ocultar las debilidades a los enemigos. Gracián recomienda no compartirlas ni siquiera con los amigos más cercanos. De hecho, si fuera posible, ni siquiera deberías admitir tus defectos ante ti mismo. La reputación, por el contrario, no se trata solo de lo que debes ocultar. Es importante que muestres al mundo que de hecho estás haciendo cosas. A decir verdad, mostrar que estás haciendo es tan importante como el propio hacer. Al fin y al cabo, el trabajo invisible podría ser también un trabajo inexistente. En un contexto moderno podrías aplicar esta máxima a tu trabajo. Incluso si eres bueno en lo que haces, si nadie es consciente de lo que haces, es como si no hicieras algo. Por eso hay que encontrar formas sutiles y contacto para compartir tus logros con compañeros y superiores. Una vez que se ha ganado una buena reputación, es importante no desaprovecharla. Por eso es fundamental aprender de los errores y no cometerlos dos veces. Gracián observa que aunque la gente suele estar dispuesta a dar segundas oportunidades a los demás, ese suele ser el límite. Así que cuando cometas un error, debes rectificarlo inmediatamente. Demuestra al mundo que has aprendido y que actuarás de forma diferente en el futuro y tu reputación, con suerte, se salvará. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 2, este concepto de la reputación. Tanto trabajo cuesta generarla y tan fácil es llegar a perderla. Aquí nos da algunos tips interesantes. Recuerda, sé ecléctico, vale la pena que tengas también tu propio criterio, que cuestiones aquello que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ya será parte, digamos, de tu propia decisión. Sin embargo, aquí te comparto la información. Para, digamos, reforzar esta reputación, nos sugiere que hay que mantener un sentido de misterio en lo que se hace. En pocas palabras, no ser tan abierto, no ser simplemente tan transparente y dejar que la gente de alguna manera pues saque sus propias conclusiones. Recuerda, la gente tiende a admirar la novedad y la complejidad. Y algo importante es que la gente valora las cosas difíciles. Es por eso que si tú mantienes este aura de misterio en lo que haces, vas a estar más presente en la mente de los demás. Algo que también sugiere aquí el autor es no mostrar toda nuestra capacidad. Es decir, tenemos que ocultar también el alcance de nuestras habilidades. Porque de otra forma, digamos, a veces se pierde como esta magia, ¿no? Mostramos resultados, pero el cómo lo hacemos lo podemos dejar para nosotros. Dice que todo el mundo, tiene debilidades. Sin embargo, menciona que las personas de mayor éxito son las que saben ocultarlas con mayor eficacia. Recuerda algo importante, estamos hablando de aquellos años de 1600, ¿ok? El contexto es importante que lo tengas presente. Actualmente a lo mejor este tipo de cuestiones puede ser, digamos, no bien visto o se puede criticar bastante. Pero vamos tratando de ser eclécticos, objetivos y sobre todo pues asimilar aquello que mejor puede funcionar hacia nuestro propio contexto. ¿Ok? Menciona que es importante que esto lo tengamos presente porque cuando tú tienes mucho éxito, más tienes que perder. Y esto es una ley de vida, ¿sí? Normalmente, cuando tú has compartido todo con los demás y de pronto caes, siempre habrá detractores.
y estos detractores se van a abalanzar sobre ti. Esto no es ningún misterio, lo podemos ver reflejado en muchos casos de personas y figuras públicas. Y el autor no nada más se limita hacia los enemigos o personas que no conocemos, sino que incluso nos sugiere que habría que evitar compartir estas debilidades, compartir, digamos, estos defectos con los amigos cercanos e incluso con nosotros mismos. Aquí hay un concepto que se refiere a la autoimagen, que vale la pena que lo tengamos presente. Sin embargo, también, digamos, recuerda el contexto de cuando se escribió todo esto, pues de alguna forma el autor nos trata de dar esta información en un sentido de protección, porque nosotros no sabemos si esta información puede ser utilizada en nuestra contra, ¿sí? Esto te lo dejo a tu criterio, te lo dejo precisamente para que lo sepas y tú entiendas qué es lo que mejor puede funcionar. Aquí, tratando de reforzar el tema de la reputación, dice que es muy importante que mostremos al mundo lo que estamos haciendo, ¿sí? Eso es algo que muchas veces la gente subestima, porque, digamos, les da tanto miedo exponerse o les da tanto miedo la crítica o les da miedo el qué dirán, que la gente no muestra las cosas, sino que muestra ya que el resultado está hecho. Sin embargo, el autor dice que es tan importante mostrar lo que se está haciendo como lo que de alguna manera se ha concretado. Es ahí que tendríamos que saber cómo manejarnos, porque dice que si nosotros no mostramos lo que hacemos, pues prácticamente es algo que no existe. Y aquí viene la otra cara de la moneda, porque hay quienes se enfocan tanto en mostrar que suelen caer mal, ¿cierto? Es decir, empieza el ego, empieza este manejo del yo y demás, y la gente también a veces se detiene por el hecho que otros piensen que puede ser considerado, ¿sí?, como una persona egocéntrica o bien alguien que quiere presumir. Es ahí que es importante encontrar formas sutiles y contacto de compartir los logros con los demás. Y algo que también tendríamos que tener presente es que se vale equivocarse. Sin embargo, equivocarse 2 veces de la misma manera ya es otra historia. La gente suele estar dispuesta a dar segundas oportunidades a los demás. Sin embargo, ese suele ser el límite. Si nosotros cometimos un error, hay que admitirlo y rectificarlo de inmediato. Y quizá, si hacemos esto, nuestra reputación pueda salvarse. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Es importante construir y mantener una buena reputación. Es turno del punto 3, que ya nos adentra en los puntos, digamos, difíciles, en pocas palabras, los que no son socialmente aceptados al día de hoy. Te recuerdo el contexto en el cual se hizo este libro, aquellos años de 1600, donde, pues obviamente el mundo se movía de formas distintas. Sin embargo, hay cosas que prevalecen y es importante que, si bien no se trata que te conviertas en algo que no quieres, sí puedas protegerte. Ese viene siendo el mensaje clave en estos puntos que pueden ser incómodos. Punto 3 dice: a veces hay que doblegar la moral para salir adelante en la vida. Hasta ahora hemos tratado temas que bien podrían haber salido de un libro de autoayuda contemporáneo. Cómo mantener las amistades y tu reputación son cosas bastante inocentes y normales, después de todo. Pero a Gracián no le da miedo entrar en los aspectos un poco más dudosos de la vida exitosa. De hecho, a lo largo de los años, mucha gente ha comparado sus máximas más astutas con los escritos del filósofo italiano del Renacimiento, Maquiavelo. Aunque se considera que Gracián es más diplomático que su precursor italiano, las siguientes máximas difícilmente se encontrarían en los libros de autoayuda más vendidos de la actualidad. Sin embargo, se podría argumentar que en muchos sentidos el mundo hipercompetitivo en el que vivimos ahora está lleno de una mezcla similar de astucia y duplicidad que marcó la sociedad española del siglo XVII. Y Gracián sostiene que para lograr la dignidad y el respeto en uno mismo en una sociedad así, a veces hay que doblegar la moral. Así que, aunque algunas de las siguientes máximas son cuestionables, contienen suficiente verdad e información para que merezca la pena considerarlas. Muy bien, aquí va. Para sacar el máximo partido a tus relaciones,
haz que la gente dependa de ti. La lógica de Gracián es que es mejor que te necesiten a que te agradezcan. Cuando ya no te necesitan, la gente tiende a tratarte peor, además de tenerte menos respeto. Así que intenta hacerte indispensable para todos los que te rodean. Como señala Gracián, mantener la dependencia puede hacer que hasta un rey se someta a todos tus caprichos. Hablando de reyes, Gracián explica que incluso los no aristócratas entre nosotros deben saber utilizar chivos expiatorios. Para los reyes o sus equivalentes modernos, arrojar chivos expiatorios bajo el autobús cuando las cosas van mal es un rasgo necesario. Pero esto no debería limitarse a la clase dirigente. Todas las personas que persiguen el éxito tienen que aprender a dejar que otros asuman el golpe cuando las cosas van mal. Esto es así porque las cosas inevitablemente irán mal. Después de todo, la imperfección es una de las principales cosas que nos separa de Dios, como señala Gracián. Todos cometemos errores, pero al igual que los demás probablemente te echen encima sus errores. Es posible que tú tengas que hacer lo mismo con ellos. Por eso, Gracián anima a que, aunque te duela hacerlo, la próxima vez que algo vaya mal, consideres fingir inocencia y echar la culpa a otra persona. Pero ten cuidado de no ser demasiado extravagante con su culpa. Tiene que ser creíble y el chivo expiatorio tiene que haber estado involucrado de alguna manera en su error, ya sea directa o indirectamente. Por cierto, la otra cara de la moneda también se puede decir de las cosas buenas. Si estuviste involucrado en algo que atrae elogios, no dudes en hacer saber que fuiste parte integral de ello. De nuevo, asegúrate de que no es una exageración. Tiene que ser creíble. La clave es la rapidez. Si esperas demasiado, otros reclamarán el logro primero. Y cuando se trata de recompensas y elogios, el primero que llega es el primero que se sirve. Vamos a profundizar un poco en el mensaje que da este punto número 3. ¿Qué opinas? Seguramente a más de uno le habrá sido incómodo y sobre todo con justa razón. Aquí es importante ser ecléctico y sobre todo entender el contexto de cuando esto fue escrito y saber que esta información nos ayuda a conocer diferentes ámbitos para protegernos. Algo importante, dice el autor, para lograr la dignidad y el respeto en uno mismo, en una sociedad que es súper competitiva, dice que hay que doblegar la moral. Esto puede ser un tema de conflicto y no voy a dar una opinión personal, sino más bien lo voy a colocar en el contexto del análisis. ¿Sí? Voy a dejar que tú tomes tus decisiones. Sin embargo, aquí dice, para sacar el máximo partido a tus relaciones, haz que la gente dependa de ti. Si te das cuenta, la lógica con la que el autor se basa es que dice, es mejor que te necesiten a que te agradezcan. ¿Qué opinas de eso? Puede ser algo que la gente le moleste, sin embargo, en la vida real, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona suele ser muy buena con los demás, ¿qué sucede? Normalmente se aprovechan de ella. Es lo normal. En un mundo utópico donde la gente piensa que a veces vive, pues dice, no, yo voy a obrar bien y siempre voy a estar haciendo lo mejor. Pero muchas veces no tienes el resultado que estás buscando, no porque tú hayas hecho algo malo, sino más bien porque desconoces también la contraparte, es decir, las personas suelen aprovecharse. Por eso esta información es para tu protección. Dice, intenta hacerte indispensable para todos los que te rodean. No se trata que tú lo seas, sin embargo, si tienes personas que actúan de esta forma, es decir, que se vuelven indispensables, o bien de alguna forma hay personas que hacen que te vuelvas dependiente de ellas, cuidado, son principios de manipulación, son principios que muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Es por esto que quiero que esta información la tengas presente. Algo importante, dice, todas las personas que persiguen el éxito tienen que aprender a dejar que otros asuman el golpe cuando las cosas van mal. Y no tenemos que irnos muy lejos para corroborar esto. La política, por ejemplo, constantemente sucede. Hay un problema, culpan a alguien, ¿cierto? En una empresa hay un problema, culpan a alguien. ¿Qué es lo que tendríamos que entender aquí?
No seas tú ese chivo expiatorio, en pocas palabras. Si tú ves que alguien acumula mucho poder y de alguna manera pues está manipulando la información y de alguna manera pues está moviendo sus piezas, ten cuidado de qué lado estés, porque puede ser que si tú no eres afín a sus objetivos, te conviertas en un chivo expiatorio. Y algo que el autor reafirma es que en un mundo de esta naturaleza, por lo menos cuando él escribe esta información, pues las cosas tarde que temprano van mal. Y cuando van mal es cuando existe este tipo de problemas. Así que tómalo en consideración hacia tu propio contexto y a tu propia información. Algo que también vale la pena, dice, la próxima vez que algo vaya mal, consideres fingir inocencia y echar la culpa a otra persona. En pocas palabras, si lo llevamos al otro contexto, a lo mejor esta persona que de alguna manera está acumulando el poder cuando las cosas van mal, va a culpar a alguien más. Y puede ser que esta persona que culpe seas tú si es que estás relacionado con ella. ¿Ok? Ese es el punto central de todo esto. No se trata que tú te conviertas en un desertor o que te conviertas en una persona que va a culpar a otros. No, se trata que te protejas y entiendas cómo la psique humana pues sigue funcionando de esta forma a pesar del paso del tiempo. Dice por aquí, otro dato importante es, no nada más se trata de lo malo, sino de lo bueno. ¿Sí? Si estuviste involucrado en algo bueno que de alguna manera merece reconocimiento, dice, no dudes en hacer saber que fuiste parte integral de ello. Y esto sucede constantemente porque las personas, les digo, o sea, de alguna manera creen este mundo utópico, este mundo donde todo va a funcionar bien. Y la verdad es que estamos llenos de personas con ansias de poder, con ansias de éxito y sobre todo, pues no les va a importar quedarse con el crédito. Es ahí cuando dice, tienes que asegurarte de que si tú formaste parte de ello, se te reconozca. Recuerda, es información para que te protejas y el consejo viene siendo que actúes rápido, porque de otra forma alguien más, como se dice coloquialmente, se puede o te puede, en este caso, comer el mandado, ¿sí? Es decir, asignarse el éxito, asignarse prácticamente el reconocimiento y aunque tú después digas, es que esto lo hiciste tú, ¿cuántos casos no existen de este tipo de situaciones, ¿no? Donde a alguien se le da el reconocimiento, después vienen las personas que realmente contribuyeron a ello, pero no lo reciben, porque a los ojos de los demás, quien lo declaró primero, pues viene siendo la persona que se lo adjudica. Y más vale que nosotros pues tomemos las medidas pertinentes para que no nos ocurra esto. ¿Sí? Te lo dejo a tu criterio, lo dejo para que prácticamente lo trates de incorporar a tu propia situación, te protejas y entiendas cómo muchas personas también actúan acorde a esto. No olvides la enseñanza del punto número 3. A veces hay que doblegar la moral para salir adelante en la vida. Y pasamos al cuarto y último punto de este análisis que nos habla de los favores. Dice, todas las personas de éxito dominan el arte de dar y recibir favores. Pasemos a algunas máximas algo menos dudosas desde el punto de vista moral. Un gran tema del que se ocupa Gracián es el de dar y recibir favores. De hecho, sostiene que dominar el arte de este común fenómeno social es clave para vivir una vida exitosa. Lo primero y más importante es no desperdiciar nunca un favor. Para Gracián, hacerlo es incluso peor que negar a otra persona un favor que se ha ganado. Asegúrate siempre de llevar una cuenta de quién te debe algo y asegúrate de usarlo cuando lo necesites. Sin embargo, ten cuidado. Gracián señala que algunas personas intentarán devolver un favor que les ha hecho en forma de cortesía. En otras palabras, intentarán devolver un favor pragmático con palabras de gratitud. En este caso, recomendaría devolverles su amable agradecimiento con un cortés: no ha sido ningún problema. Seguro, tú habrías hecho lo mismo por mí. Decir algo así les recordará la naturaleza transaccional de lo que has hecho por ellos, aumentando las posibilidades de que sientan la responsabilidad social de corresponder en el futuro. Ahora bien, puede ocurrir que necesites un favor de alguien que todavía no te debe alguno. En este caso, podría valer la pena considerar la posibilidad de hacerle un favor por adelantado.
Así se verán obligados a deberte uno a cambio. De hecho, Gracián sostiene que este tipo de favores no solicitados pueden mostrarte como una persona desinteresada y dadivosa, y esto puede hacer que los demás sientan la necesidad de corresponder de una manera aún mayor. Gracián hace una interesante analogía con las deudas para ilustrar esto. Empiezas pagando una deuda que no debes y al final la deuda pasa a tu acreedor. A la hora de hacer favores hay que tener cierta moderación. Esto es útil en el caso de que hagas demasiados favores a alguien sin darle la oportunidad de corresponder, lo que podría ahuyentarle. Si agotas la gratitud de otra persona, ésta puede empezar a sentir que nunca podrá corresponderte. En casos extremos, podría incluso romper el contacto contigo. Por supuesto, esto es algo que debes evitar a toda costa. A la inversa, no te permitas estar en el otro lado de la situación. En otras palabras, no seas el tipo de persona que debe favores a todo el mundo. Al igual que estar en deuda monetaria puede ser antitético para el éxito financiero, lo mismo ocurre con la deuda social y tu reputación. Si la gente empieza a pensar en ti como la persona que nunca devuelve los favores, corres el riesgo de convertirte en un paria social. Así que, del mismo modo que llevas la cuenta de quién te debe favores, también debes llevar la cuenta del otro lado de la ecuación. Lo que me lleva a la última máxima que me gustaría compartir contigo, y es la de no vivir totalmente para ti ni totalmente para los demás. Hay que encontrar un equilibrio entre ser egoísta y desinteresado. En este punto de tu vida le debes favores a ciertas personas. Esperarán que seas desinteresado en algún momento del futuro, pero a partir de ese momento deberás corresponder con un poco de egoísmo para mantener el equilibrio. Como ya hemos dicho, cuando se trata de intercambio social, puede haber demasiado de algo bueno, así que esfuérzate por llevar una vida social equilibrada. Al hacerlo, será mucho más probable que consigas el éxito que te mereces. Y vamos a reforzar las ideas centrales de este punto número 4, el esquema. El dar y recibir favores. Esto también puede ser muy incómodo para las personas. Es decir, si tú haces algo esperando ser correspondido, pues viene siendo una de las cuestiones que ya hemos de alguna manera puesto en tela de juicio. Tú tienes que hacer las cosas simplemente por el hecho de que quieres hacerlas sin esperar algo a cambio. Se supone que así tendría que ser. La cuestión es que el mundo, o la psique humana más propiamente dicho, pues funciona de forma curiosa. Y esto es para que lo tengas en el radar y sobre todo te protejas. Si una persona te hace muchos favores, cuidado, tarde que temprano te vas a sentir obligado a corresponderle. Así funciona. Muchas veces la gente piensa que esto, digamos, no tiene mucho impacto, pero nosotros a nivel psicológico hay un principio de reciprocidad. Si alguien hace algo por nosotros, aunque nosotros no se lo hayamos pedido, estamos de alguna forma inclinados a devolver ese favor. Así es como sucede. Aquí lo que dice el autor nos coloca en ambas caras de la moneda o en ambos sentidos de la ecuación. Por un lado dice que no hay que desperdiciar nunca un favor y hay que asegurarse siempre de llevar una cuenta de quién te debe algo y asegúrate de usarlo cuando lo necesites. Recuerda el contexto de cuando se hizo esto y también recuerda que si tú no eres una persona de este tipo, puede ser que haya personas a tu alrededor que sí lo sean. Entonces, cada vez que alguien te deba algo, ¿sí?, no lo tires al saco roto, digámoslo así. Sé un poquito más estratégico y al final no seas, digamos, tan inocente en este sentido, ¿sí? Tenlo ahí, simplemente como parte de tu ecuación. Lo mismo pasa en el sentido contrario. Si tú le debes muchos favores a alguien, pues como te mencioné previamente, vale la pena que seas de alguna manera lo suficientemente inteligente para que esto no siga creciendo. Es como cuando tienes una deuda. Es como estar endeudado todo el tiempo y si sigues pidiendo prestado constantemente habrá más deuda, de tal forma que vas a perder prácticamente tu libertad. Es ahí cuando nosotros tenemos que saber qué piezas mover en función de mantener el equilibrio. Dice que hay muchos casos que la gente hace favores por adelantado, es decir, ni siquiera te lo va a preguntar y te va a empezar a ofrecer cosas o ayudar o de alguna manera hacerte la vida más fácil. Si esto
te sucede a ti, ten cuidado y mantén también pues tu reserva, ¿no? Es decir, no accedas a todo simplemente porque la vida se te haga más fácil, porque después esto te lo pueden cobrar. Pero también pasa hacia el otro lado, ya que muchas veces alguien quiere ganar la simpatía de alguna persona o de alguna empresa, independientemente del caso, y empieza a darles demasiado, ¿sí? En este caso, digamos, vamos a englobarlo todo con favores. Empieza a darles de más y muchas veces esto ahuyenta a la persona o ahuyenta a la gente que toma las decisiones, porque es sinónimo de desconfianza. Y este mismo principio también aplica a las relaciones de pareja. Entonces, todo esto es para que tú lo tengas en el radar y también, ya sea si lo estás haciendo de manera inconsciente, pues tienes que saber que hay consecuencias. Y si eres una persona que lo está recibiendo, tienes que saber cómo protegerte, ¿ok? Menciona por aquí que es importante evitar convertirte en la persona que debe favores a todo el mundo, porque prácticamente pierdes tu libertad, ¿sí? ¿Cuánta gente no vive bajo este esquema? Que siempre está pidiendo y siempre está endeudado y a todo mundo le debe. Es decir, esta persona pierde totalmente la credibilidad y su reputación pues se va por los suelos porque simplemente la gente ya no confía en ella. Y esto a la larga te va a traer consecuencias que van a afectar tanto tu reputación social como financiera. Algo importante también para cerrar esta cuestión, habla que nosotros tendríamos que tener un equilibrio en la forma en la cual vivimos. Es decir, no se trata de vivir solamente para nosotros ni tampoco de vivir para los demás. No se trata de caer en el egoísmo absoluto o bien caer en la parte de convertirnos en víctimas siempre porque la gente abusa de nosotros. Hay que tener este equilibrio entre ser egoísta y ser desinteresado, ¿sí? De tal forma que la vida la podamos disfrutar más, porque si nosotros no estamos bien en primera instancia con nosotros mismos, difícilmente vamos a estar bien con los demás. Así que sigue el consejo, esfuérzate por llevar una vida social equilibrada. No olvides la enseñanza de este punto número 4. Todas las personas de éxito dominan el arte de dar y recibir favores. Esto da fin al análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Incluso los libros de 400 años de antigüedad pueden contener mucha sabiduría sorprendentemente clarividente. Algunas de estas máximas pueden incluso aplicarse hoy en día. Como ejemplo, podría ser una buena idea intentar pasar más tiempo con amigos que consideramos exitosos en sus campos. Al hacerlo, hay muchas cosas que podemos aprender y desarrollar en ellos, y algún día transmitirlas a otros. Y aunque algunas de las máximas de Gracián son un poco maquiavélicas, es importante recordar que muchas personas las ponen en práctica para encontrar el éxito. Y aunque no podemos recomendar hacerlo en conciencia, hay quien dice que a medios desesperados, medidas desesperadas. Por último, adoptar un personaje más misterioso puede ser una buena idea. En una época en la que muchos de nosotros compartimos cada momento de nuestra vida en las redes sociales, ocultar algunas cosas no puede hacer daño. No olvides las enseñanzas de este análisis. Crear y alimentar amistades duraderas es la clave del éxito. Es importante construir y mantener una buena reputación. A veces hay que doblegar la moral para salir adelante en la vida. Todas las personas de éxito dominan el arte de dar y recibir favores. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El arte de la sabiduría del mundo, de su autor Baltasar Gracián y Morales, un libro que nos ayuda, digamos, a tener este oráculo de bolsillo para entender ciertos patrones del comportamiento humano que se repiten a lo largo del tiempo en esta búsqueda del éxito y el poder. Y más importante aún, saber qué hacer y cómo protegernos al respecto. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre este libro, qué es lo que te deja y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya está a punto de salir Revolución 180, así que permanece atento.
Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo. Soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto está análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.